la conjunción, ¿ves? Mira que tienes de cuadrito. Y habíamos mencionado, mucha atención, que el cuadro al principio este va a ser el mismo, siempre. Izquierda, izquierda con la derecha, vamos. Lo que va a ir cambiando es esto, ¿no es cierto? En este caso cambia para la conjunción, solo cuando son verdaderos, se repiten verdaderos, es verdadero. Los demás son falsos, ¿sí? La conjunción. La disyunción va a ser el contrario. Ya se dieron cuenta ahí, ¿no es cierto? La disyunción, mira que es la misma, estos actores de las proposiciones son los mismos, esto no cambia, ¿sí? Lo que cambia es esto. Recuerda que en la conjunción solo los verdaderos, verdadero, los demás falso. En la disyunción solo los falsos son falsos, los demás son verdaderos. ¿Sí? Excelente, facilito. Esto, como te decía, va a ser siempre lo mismo y siempre empezamos por verdad, ¿no? Dos verdad, dos falso. Verdad, falso, alternado. ¿Sí? Esto. Para tener referencia, este es un punto de referencia para lo que me toca hacer acá. Muy bien, ya vimos la conjunción, la disyunción, y vimos algunos ejemplos también, ¿no es cierto? Mira los ejemplos. Conjunción y, aquí está y. Bien. Disyunción o, ¿sí? O, es decir que tienes que elegir, ¿no es cierto? Tienes que elegir. No puedes tener dos. Puedes tener solo uno. Muy bien. Ahora nos toca ver este tema de la implicación. ¿En qué consiste esto de la implicación? Bueno, nos vamos acá a la implicación, ¿sí? Pondrán mucha atención, por favor, pondrán mucha atención, ¿sí? Implicación. El conectivo lógico va a ser sí, entonces. Y este es el símbolo, ¿sí? Sí, entonces. Muy bien. Vamos a crear la tabla primero, ¿no es cierto? Vamos a la tabla. Esto te habíamos dicho que es lo mismo siempre. De aquí el punto de partida, ¿sí? Entonces digo que tengo P y Q, que son los actores de las proposiciones, ¿no es cierto? Él le va a proponer acá o viceversa, ¿sí? Muy bien. Habíamos dicho que aquí trabajamos PQ porque es lo más usual, pero puedes trabajar cualquier letra. La condición es que sean minúsculas, ¿sí? Siempre empiezo verdadero, dos verdaderos, dos falsos. Y aquí, verdadero, alternado, falso, verdadero, falso. Esto ya sabemos, ¿sí? Muy bien. Sí, entonces. Verás, ¿cómo voy a determinar sí, entonces? Facilito, facilito. Me voy a la primera fila, ¿sí? Y siempre empiezo por verdad, Entonces digo, el que sea verdadero o falso, solo el que tenga verdadero o falso aquí, ¿sí? ¿Sí? Ese va a ser falso, ¿sí? Empezando por verdadero. Verdadero o falso. Ese es falso. No hay ningún otro verdadero o falso, ¿ve? Verdadero o falso, ¿sí? Hay un falso verdadero, este no. Este lo tomo como referencia. El que empieza con verdadero o falso. Estas dos son las mismas. Pero para empezar, para poder registrar esta tabla de verdad, tomo como referencia el que tenga verdad. Siempre el que tiene verdad. Verdad, falso. Y por eso te puse una flechita aquí, en horizontal. Solo esa es falso. ¿Sí? Los demás son verdadero, verdadero. Muy bien, son estrategias que te estoy dando para que puedas crear la tablita, no se te haga tan complicado. Porque otra es de aprenderse, verdad, 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 falso, 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 verdad, esto para la implicación, igualito para la disyunción, para la conjunción, o sea, te complicas. En cambio, así es más fácil, mucho más fácil, mucho más sencillo crear la tabla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, verdadero o falso, solamente esa es falso. Así en horizontal. Verdadero, falso, falso. Toditas son verdaderos. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ahí pondrás muchísima atención, pon más de la debida atención porque a lo mejor esta partecita
se puede complicar un poco. Vamos con el ejemplo. Atención en el ejemplo. Mira, el entrenador dice a Martín, si entrenas, entonces ganarás el torneo. ¿Sí está bien? Muy bien. Aquí tenemos entonces algunas posibilidades. Sí, por lo general trabaja 3 posibilidades. ¿Sí? Entonces, dices, Martín, a ver, vamos nuevamente, ¿no? El entrenador le dice a Martín, si entrenas, entonces ganarás el torneo. Es lo más lógico, pues si tú entrenas duro, es para que ganes el torneo. Pero mira las posibilidades que se pueden barajar después de eso. Martín entrena y además gana el torneo. ¿Sí? Y además gana el torneo. Entonces, Martín entrena. ¿Cuál era la condición? Que entrene. Aquí está, le habían dicho que entrene. Entonces, la primera condición es verdadero. Además, gana el torneo. ¿Para qué entrenaba? Para ganar el torneo. Entonces, es también verdadero. ¿Sí? Entonces, verdadero, verdadero, me voy a la tabla. Verdadero, verdadero, a la primera ha sido verdadero. ¿Sí? Entonces, es una implicación. Ahora, otra posibilidad. Martín no entrena. ¿Cuál era la condición? Que sí entrene, pues. Entonces, Martín no entrena, falso. ¿No es cierto? Pero gana el torneo. Martín no entrenó, pero de todas maneras ganó el torneo. Verdadero. ¿Sí? Entonces tengo falso, verdadero. Me voy a la tablita. Falso, verdadero, ha sido verdadero. Mira. Muy bien. Hay otra posibilidad. Martín entrena. ¿Qué decía? Que entrene, entonces es verdadero. Pero no gana el torneo. Entrenó durísimo, pero al final no ganó el torneo. Falso. Me voy. Verdadero, falso, falso. Ya, tengo falso. ¿Sí? Al menos en estas debes tener al menos 2 de estas, ¿no? Sí, para poder determinar la implicación. ¿Sí? Entonces la implicación es... ¿Sí? Llámala, tu hermano. Pondrán mucha atención, ¿ya? Tenemos la equivalencia, ¿no? Aquí tenemos de equivalencia. ¿Cuál es el conectivo lógico? Sí y solo sí. Y este es el símbolo. Muy bien. Empezamos con la tablita. Habíamos dicho que estos actores son los mismos, no va a cambiar. 2 verdad, 2 falso. Acá alternado, verdad, falso, ¿no es cierto? Este va de entrada. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esto. ¿Sí? Este va a cambiar. Este tiene un conectivo doble, si le ves. ¿Sí? ¿Ya? Entonces significa que solo cuando se repitan van a ser verdaderos. ¿Sí? Los que se repitan. Es decir, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Cuál más se repite? Falso, falso. Verdadero. Falso. ¿Sí? Nuevamente, los que se repiten, independientemente si sea falso o verdadero, independientemente de eso, los que se repiten son verdaderos. ¿Verdad, verdad se repite? Verdad. Falso, falso se repite? Verdad. ¿Sí? Por esta doble condición que tiene aquí, doble condicionante. Entonces, nuevamente, no importa si es verdad o falso, si es que se repiten, son verdaderos. ¿Sí? Me voy a la tabla y veo los que se repiten. Son iguales. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. ¿Sí? Y los demás son falsos. Sí, facilito, facilito, facilito. Siempre empiezo con verdadero, ¿no es cierto? Aquí está, verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y los dos que me quedan son automáticamente falsos. ¿Sí? Para crear la tablita, esto es muy importante. Muy bien. Excelente. Vamos esta parte con el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo dice, escucharás bien, las abejas producen miel si y solo si 24 es divisible entre 6.
¿Sí? Entonces deben tener las dos condiciones para que sea verdadero, ¿cierto? ¿Sí? O debe tener dos condiciones que sean falsas, ¿no es cierto? Para que sea verdadero. Muy bien. Entonces, vamos acá. Dice, nuevamente leámosle. Las abejas producen miel. Sí y solo sí, aquí está el conectivo. 24 es divisible entre 6. Vamos acá a los actores, ¿no es cierto? P, sí, que es un actor, y Q, el otro actor. Las abejas producen miel, la primera parte. Las abejas producen miel. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Bien. 24 es divisible entre 6. Verdadero. Verdadero, muy bien, verdadero. Entonces aquí me dice que Q, ¿sí? Y P han sido verdad, verdad. Me voy a la tablita y busco verdad, verdad. ¿Dónde está verdad, verdad? Ah, ya, verdad, verdad, verdad. Ah, ya, entonces, Q, P, verdad, verdad, es verdad, según la tabla. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, puede ser que haya solo una condición, entonces, si hay una condición verdadera, ejemplo, si las abejas producen miel, verdadero, y 24 es divisible de 10, falso. Ahí sería falso, ¿no es cierto? Ahí sería verdadero, falso, sería falso. ¿Sí? Todo está de acuerdo a lo que te están indagando, te están cuestionando, ¿no es cierto? Te están proponiendo. ¿Sí? De acuerdo a eso pongo esto. Y una vez que tenga estos dos resultados, eso los comparo en qué? En la tablita. En la tablita. Recuerda que esa tablita es muy importante, debes saberte como la tabla de multiplicar. Así debes saber esto. Ajá. Pero como ya te di esa estrategia, cómo vas a ir creando, es fácil. Facilito. Muy bien, excelente. Preguntas de la equivalencia. Profe, si digamos que la Q fuese falso, ¿qué pasaría? Aquí, si es que es falso. Ajá, ¿sería falso mismo o no? No sería una equivalencia. No puede ser falso. No, sí puede ser falso. Sí. Entonces te vas a verdadero o falso, ¿no es cierto? Te vas a verdadero o falso. Pues te vas acá, verdadero o falso. ¿Qué ha sido entonces ahí? Falso. Cambia la respuesta nomás, pues. Aquí ya no sería verdadero, sino sería ¿qué? Falso. Sí, esto te digo, depende de esto depende. Sí, sigue siendo una equivalencia, pero cambia la respuesta. Pues. Porque te ponía este ejemplo. Digamos, las abejas producen miel, verdadero. Y solo si 24 es divisible para 15. Falso, falso. Verdadero, falso. Me voy acá, verdadero, falso, ha sido falso. Ah, aquí cambias, aquí es falso. ¿Sí me comprendes? Depende de cómo respondas esto, pues. Sí. O cómo esté planteado esta lógica. ¿Sí? Muy bien, excelente, ¿no es cierto?